¿Qué es Quincena 25? Quincena 25 es un nuevo beneficio em, o una nueva obligación que tienen los patronos de pagar a sus empleados en el mes de enero como un apoyo adicional que tienen que brindar al empleado, ¿verdad? Porque pues siempre a inicio de año hay gastos adicionales con los niños que empiezan la escuela, etcétera. Entonces, el Estado pues tomó a bien crear este, esta prestación quincena 25 y le otorgó diferentes exenciones. Una de ellas es que este monto tiene que ser pagado al empleado de forma íntegra. No se le tiene que aplicar ninguna retención o descuento. Por lo tanto, pues este valor no estaría, eh, no estaría grabada para impuestos sobre la renta. Entonces, lo único que tenemos que considerar pues son los 1,200 del salario más los 400 que es un bono trimestral. Que aquí también pues para enfocarnos un poco en cálculo de IS y de AFP, pues al ser un pago periódico, pues sí debería de aplicar también para IS y para AFP. Em, Aquí arriba ya teníamos esto formulado. Ok, aquí teníamos un salario de 1,200. Vamos a ocultar todo esto para que no nos genere ruido. Tenemos 1,200, tenemos un bono de 400. Tenemos quincena 25 por 600. Entonces, salario total son 2,200. Para el cálculo de IS, acá pues los 2,200 es mayor a $1,000, entonces acá nos quedamos con el tope que serían $30. El AFP pues no tiene tope, pero acá como les mencionaba pues tenemos una variante que sobre el pago de quincena 25 pues no hay que descontar absolutamente nada. Entonces lo excluimos del cálculo de AFP y nos queda 116. Entonces aquí viendo la base imponible, pues como partimos de los 2,200, aquí también le vamos a restar el pago de quincena 25 porque es una renta no gravada, ¿verdad? Y también acá le vamos a restar los 600 y acá también le vamos a restar los 600. Nos da una base imponible de 1,454. Si lo queremos hacer pues un poco más manual, tendríamos 1,600 menos 30 menos 116. Uy, perdón, era más. 1,454. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos formulado y nos dice de que la retención tendría que ser 171,75, que justamente es el literal C. Ok, y por último tenemos que eh, Juan Pérez está domiciliado en El Salvador y ha recibido $25,000 en concepto de intereses
por un depósito que tenía en un banco de Estados Unidos y desea conocer si debe pagar impuestos en El Salvador por dichos intereses. Aquí recordamos un poco cuando hablábamos de las reformas de 2024 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde justamente esas rentas pasivas que se generan en el exterior, pues ya no tienen que tributar en El Salvador, porque se adicionó un numeral al artículo 3 para decretar pues este tipo de operaciones como una renta excluida para el contribuyente salvadoreño, en este caso Juan Pérez. Como eso se generó en el exterior, es un interés que lo pagó un banco de Estados Unidos, pues eso ya no tiene que tributar acá en El Salvador. Y con eso, pues básicamente, pues teníamos la resolución del, del parcial, del parcial del laboratorio, básicamente. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Ok, bueno, vamos a continuar un poco con los temas que nos hacían falta. En la clase pasada, pues estábamos viendo las diferentes deducciones a las que tiene derecho, pues una persona jurídica y decíamos que son bastante similares a las que puede tener una persona natural. Estábamos viendo, pues, que como regla general, pues todos aquellos gastos que sean necesarios para la conservación de la fuente, el mantenimiento de la fuente o la generación de ingresos grabados, pues van a ser deducibles. Sin embargo, pues también tenemos ciertos requisitos que se tienen que cumplir. En general, pues teníamos este listado de operaciones que pueden ser deducibles. Sin embargo, pues cada uno tiene diferentes requisitos. Los vamos a ir viendo un poco más a detalle en algunos ejercicios que vamos a hacer a continuación. Pero pues todo esto lo tenemos en el artículo 29 y en el 29A. En el 29 pues nos dice lo que sí se puede deducir y en el 29A pues nos lo plantea de forma negativa diciéndonos qué es lo que no se puede deducir. Ahora comenzábamos a ver algunas otras deducciones que no necesariamente eran salidas de efectivo como las depreciaciones, que aquí tienen pues algunas reglas, algunos porcentajes mínimos o máximos que tienen que cumplir. Lo mismo con los software. También veíamos lo de las erogaciones con fines sociales, por ejemplo, las donaciones que se dan a fundaciones sin fines de lucro, donde pues ahí tenemos que considerar un límite que es el 20% de la renta neta sin incluir la donación. Ya vamos a ver algunos cálculos de estos límites, pero principalmente pues teníamos esa regla. En cuanto a la reserva legal, si recordamos un poco lo que veíamos a inicio de ciclo, pues la reserva legal no es un costo o gasto, es un fondo de emergencia, le podríamos decir, que tienen las sociedades y que el Código de Comercio pues nos establece cuántos son el porcentaje de las utilidades que se tiene que separar y cuál es el límite. Por ejemplo, para las sociedades anónimas teníamos que era del 7% sobre las utilidades contables hasta alcanzar el 20% del capital. Entonces teníamos ese límite y siempre y cuando pues se esté constituyendo la reserva legal dentro de, estos parámetros, pues eh,
podría ser una deducción que puede tomar el contribuyente. Si en algún futuro tomamos parte de esa reserva legal o la disminuimos por alguna razón, pues esa disminución tenemos que grabarla a una tasa del 25%. Al final, se podría decir que estamos difiriendo un pago, ¿verdad? Un pago de impuestos. En este año no, nos lo estamos deduciendo, estamos aprovechando una deducción y a futuro, pues, en caso que se utilice, allá vamos a pagar el impuesto. Lo importante aquí es que hay un diferencial de tasa, porque dependiendo del el nivel de ingresos que yo tenga, pues yo puedo tributar al 25 o al 30%. En dado caso que hubiera utilizado la reserva legal, pues a la tasa del 30%, es independiente, ¿verdad? Siempre tengo que pagar un 25%, entonces digamos, hay un 5% que nunca voy a pagar, ¿verdad? Que es una deducción pura, podríamos decir. Luego también tenemos cuentas incobrables, que eso tiene diferentes requisitos. Primero nos dice que tiene que ser una operación propia del negocio, es decir, no tiene que ser algo no habitual, sino que tiene que ser parte de mi giro. Nos dice que haya sido un ingreso gravable. Y aquí hay que entender cómo se genera una cuenta por cobrar. Usualmente vamos a tener cuentas por cobrar cuando hemos vendido al crédito. Entonces, ¿qué tendríamos? En el momento uno registramos una venta. A nivel de estado de resultados, pues vamos a tener una venta, pero no recibimos efectivo en ese momento, sino que el cliente nos dijo, te pago a 30 días y queda pues como una cuenta por cobrar, un derecho que yo tengo de cobrar pues ese dinero con base a las condiciones que hemos pactado, ¿verdad? Entonces, ese ingreso ya está en mi estado de resultados y va a afectar la base imponible. Entonces, el requisito es que haya sido ese tratamiento, porque existen otras operaciones donde no necesariamente pasa por resultados. Por ejemplo, una cuenta por cobrar se puede generar por un préstamo. Yo les presto dinero, es decir, una salida de efectivo para mí y registro pues una cuenta por cobrar. Ahí en ningún momento ha pasado la operación por resultados. Lo que va a pasar por resultados son los intereses que se podrían generar, ¿verdad? De esa operación, pero como tal, la operación, el principal, nunca pasa por resultado. Entonces, en esos escenarios no se cumpliría este segundo requisito. Y aquí sí se tienen que cumplir todos los requisitos. Con uno que no falte, pues ya no aplica la deducción. Luego nos dice que se encuentre contabilizada y se lleve un registro especial. Tenemos que tenerlo en nuestra contabilidad y llevar ese detalle, ¿verdad? De quién es esa persona que me debe, por qué me debe, desde cuándo me debe y qué documentación tenemos de respaldo. Existe un contrato, existe una garantía, existe un un pagaré, etcétera, ¿verdad? Tenemos que tener ese expediente de ese deudor. Luego también nos dice que se hayan realizado gestiones de cobro e incluso a nivel de jurisprudencia, porque a nivel de la ley solo dice que se realicen gestiones de cobro, ¿verdad? Pero gestiones de cobro hay de diferentes vías, pueden ser gestiones de cobro amistosos que yo te llamo y te digo, mira, me debes, ponete al día, ¿verdad? Ese podría ser una vía. Em, o lo otro, pues ya sería ir ante un juez y decir,
miren, esta persona pues no me ha pagado y necesito una forma legal de poder recuperar pues esto que me debe. Entonces, un juez puede realizar el embargo de bienes, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, lo que nos dice la ley y la jurisprudencia es que tendríamos que ir ante un juez e iniciar todo ese proceso de cobro judicial para poder tener derecho pues a deducirnos esa cuenta incobrable. Y el último requisito es que tengo que tener 12 meses sin recibir un pago. Si tenía 11 meses y ahorita me viene el cliente y me realiza un pago, aunque sea parcial, pues ya eh, pierdo, digamos, este requisito y se reinicia el conteo. Tendríamos que esperar nuevamente si se cumplen los 12 meses para poder aprovechar pues esa deducción. Y aquí digamos, los requisitos para poder deducirnoslo. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel contable? A nivel contable, las NIF, tanto las NIF para pymes como NIF completas, pues me dicen que cuando yo tengo una cuenta por cobrar, tengo que ir reconociendo las probabilidades o el deterioro que pueda tener pues esa cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque si ya el cliente se tardó mucho tiempo en pagarme, pues ya las probabilidades de que no me pague van aumentando, ¿verdad? Si le había dado un crédito a 30 días, ya pasaron 90 y no me ha hecho ningún pago, pues es probable que ya no me pague. Entonces, las normas contables me dicen que tengo que ir reconociendo una estimación de ese deterioro o una estimación por incobrabilidad. Ese es un tema meramente contable, ¿verdad? Em, la estimación de cuentas incobrables, pues yo la puedo iniciar a constituir si mi política dice que ya con 90 días que no me han pagado, pues yo ya tengo que comenzar a constituir esa estimación, pues yo ya la voy registrando contablemente. Pero aquí sí tengo que llevar como ese control de que si yo ahorita estoy reconociendo la estimación de cuentas incobrables únicamente por disposición de una norma contable, ahí es un gasto no deducible. Pero si ya tengo todos estos requisitos cubiertos, ahí sí puedo aprovechar la deducción. Vamos a ver unos ejercicios más adelante para ver algunos de estos casos y cómo hacer pues ese contraste de qué es lo que tengo que llevar como no deducible y qué es lo que sí me puedo deducir. Y ya para ir terminando, pues tenemos este concepto de ganancias de capital, que justamente en una de las exposiciones lo veíamos un poco de forma preliminar, que básicamente pues esas ganancias de capital son operaciones no habituales. Em, Cuando una persona natural o jurídica hace una operación no habitual, es decir, yo me dedico a vender computadoras, pero tengo diferentes escritorios de mis empleados, todavía sirven, pero yo realmente quiero comprarle unos mejores. Voy a vender esos que tengo actualmente. Yo no me dedico a vender escritorios, sino que los escritorios los tenía como parte del activo fijo de la compañía. Y yo los vendo, ¿verdad? Porque tengo esa necesidad de cambiarlos. Entonces, eso podría entrar como una ganancia de capital. Operaciones no habituales, ¿verdad? Algo a lo que yo no me estoy dedicando y que tenga que ver
con los bienes del activo fijo de la compañía, ya sea muebles o inmuebles. ¿Por qué es importante diferenciar esas operaciones? Porque tributan a una tasa diferenciada, tributan al 10%. Recordemos, para las personas jurídicas es del 25 o 30%, personas naturales con base a tabla. Pero si tenemos este tipo de operaciones, nos olvidamos de lo anterior y le aplicamos únicamente un 10% sobre la ganancia. Y aquí tenemos esta fórmula que es la que tenemos que utilizar para determinar la ganancia, ¿verdad? Tomamos el valor de la transacción, es decir, el precio que se ha determinado, le restamos el costo básico, las mejoras y los gastos necesarios para llevar a cabo esa operación. De esa forma llegamos a la ganancia y me pueden decir entonces cuál es el costo básico. Pues el costo básico es el costo de adquisición, lo que me costó a mí comprar ese bien, menos las depreciaciones que yo ya utilicé en ejercicios anteriores. Vamos a ver un ejemplo de esto a continuación. Tenemos esta operación donde la sociedad XYZ procederá con la venta de mobiliario y equipo registrado como activo fijo en su contabilidad. Todos los bienes poseen más de 4 años en propiedad de la institución. Em, Acá nos está dando los datos de la operación. Nos dice de que ese mobiliario ahorita lo voy a vender en $10,000. En su momento yo lo compré a $15,000, pero lo compré hace 4 años, ¿verdad? Em, Ese bien pues tiene una depreciación acumulada de $12,000. Es decir, que yo en estos 4 años que lo tuve, yo fui llevando esta cuenta de depreciación acumulada y me fui deduciendo ese gasto en la declaración de impuestos sobre la renta. Entonces, em, yo ya aproveché una deducción de $12,000 por esos bienes del activo fijo. Entonces, el costo básico sería la diferencia entre el costo de adquisición y la depreciación acumulada, que serían 3,000. Justamente acá lo tenemos. Valor de la transacción, pues el precio de venta. Y nos dice de que no se le hicieron mejoras y tampoco hay gastos necesarios. Entonces, la ganancia de capital, pues sería el diferencial del precio de venta menos el costo básico del bien, que eran $3,000. Entonces tenemos una ganancia de capital de $7,000, lo cual pues tributaría un 10% y pagaríamos de impuesto $700. Ese tema de la ganancia de capital, pues tenemos que ver dos artículos principalmente. Uno es el 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y el segundo es el 41 de la misma ley, que en el artículo 14 pues nos dice toda esta formulita de cómo se calcula la ganancia de capital, y en el 41 pues nos habla de la tasa del 10%. Pero aquí sí hay que poner un ojo porque hay una excepción. Nos dice de que si nosotros compramos un bien para el activo fijo, pero lo estamos vendiendo en un plazo menor a un año, pues eso ya no se considera una ganancia de capital. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo esté comprando activos fijos y que casi que en el ratito lo vuelvo a vender, ¿verdad? La lógica de un bien del activo fijo es que yo lo voy a comprar y lo voy a utilizar por bastante tiempo. Entonces, si la venta se realiza en un plazo menor a un año desde que adquirí el bien, pues eso ya no va
como una ganancia de capital, sino que va como una renta ordinaria, ¿verdad? Es decir, tributaría al 25, al 30 o según tabla, ¿verdad? Todo depende del escenario en el que estemos. Estos cálculos, esa ganancia de capital, pues se informa en el formulario F944, que es un complemento de la declaración anual de impuestos sobre la renta. Entonces se presentan en conjunto. Primero tengo que llenar este formulario, el F44, 944, y ya con eso, pues los datos me aparecen en la declaración de impuestos sobre la renta y ahí es donde yo liquido el impuesto. Se me va a sumar a todo lo demás que tendría que tributar por las rentas ordinarias y me da un total a pagar. Algo también sumamente importante es que esto me puede dar una pérdida, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo aquí en lugar de encontrar a alguien que me pague $10,000, solo encuentro a alguien que me puede pagar $2,000 y yo digo, ni modo, necesito deshacerme de esto y mejor es nada, ¿verdad? Entonces lo vendo a $2,000, pero contablemente se me generaría una pérdida porque tendría 2,000 menos 3,000, tendría una pérdida de $1,000. Si estuviéramos en ese escenario, pues los $1,000 son no deducibles contra la renta ordinaria, pero sí lo podemos acumular por 5 años. Si, por ejemplo, el próximo año yo realizo una operación similar y tengo una ganancia, ahí podría disminuirlo, ¿verdad? Por ejemplo, si el año pasado tuvimos una pérdida de $1,000 y este año estoy teniendo esta operación con una ganancia de 7,000, podría restarle a los 7,000 los 1,000 de la pérdida y ya solo tributaría por 6,000, es decir, 600. Así más o menos funciona la figura. Y aquí pues una pequeña nota que más o menos para recordar lo que veíamos en IVA, que esta operación pues al ser un bien del activo fijo que ha estado por más de 4 años, pues no estaría sujeta a IVA, ¿verdad? Podríamos emitir la factura como una venta no sujeta. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, comentario? Ok. Em, Cuando hacemos un cálculo de impuestos sobre la renta, pues vamos a partir como de esta estructura, donde primero identificamos pues la utilidad del ejercicio, utilidad o pérdida del ejercicio, la reserva legal y luego le vamos haciendo algunos ajustes, ¿verdad? Porque puede ser de que algún gasto que hayamos utilizado, que haya disminuido esta utilidad, pues realmente no cumple con las condiciones para poder deducirlo del impuesto sobre la renta. Entonces, si aquí arriba restó para llegar a la utilidad, aquí lo tenemos que sumar como para regresarlo a la utilidad y que eso pague impuestos. Entonces podríamos tener una estructura así. Aquí tenemos pues diferentes conceptos que podrían ser gastos no deducibles, por ejemplo, las provisiones laborales. Las provisiones laborales es esa deuda que tenemos con los empleados, pero que todavía no se ha materializado. Yo estoy generando pues un fondo para pagar indemnizaciones cuando tenga que despedir personal o porque ellos renuncien. Entonces, es solamente una provisión contable, no es una salida de efectivo en este momento, es un gasto no deducible. Si tengo reserva legal constituida en exceso, es decir, tenía que constituir hasta el 20% del capital, pero ya constituí al 25 o 30. Yo tomé esa decisión y la constituí en exceso,
pues eso ya no me lo puedo deducir. También si hay reserva legal relacionada a ingresos exentos, la provisión de las cuentas incobrables, es decir, aquí es solamente el registro contable, todavía no se han cubierto pues los requisitos de ley. Aquí sería gasto no deducible, depreciación de activos en arrendamiento financiero, también es únicamente un tema contable. Los mismos intereses del arrendamiento financiero pues son no deducibles. Si tenemos una diferencia entre la depreciación financiera y fiscal, si la depreciación financiera es mayor que la que fiscalmente puede utilizar, pues sería un gasto no deducible. Retenciones asumidas. Aquí muchas veces cuando se hacen negociaciones con no domiciliados, a veces nos dicen, yo no te voy a aceptar la retención. Yo necesito que te voy a facturar $10,000, necesito que vos me transfieras $10,000. Y puede ser que eh, un proveedor se ponga en esa posición de no aceptar retenciones, pero nosotros tenemos la obligación que nos da em, la ley de aplicar la retención. Entonces, muchas veces lo que se hace es que la compañía absorbe esa retención. Yo se lo pago a Hacienda, pero em, no se le aplicó al no domiciliado. Entonces, para mí, ese fue un gasto adicional que no tuve que haber incurrido, ¿verdad? Porque la ley me pedía que yo efectuara la retención y yo no la efectué. Diferencias en inventarios, destrucción de inventarios, pérdidas en venta de activo fijo, lo que mencionábamos, depreciación de revalúos. em, Mercantilmente hay algunos bienes que los podemos revaluar. Por ejemplo, los terrenos. Un terreno que yo lo compré hace 30 años en Santa Elena, por ejemplo, me pudo haber costado, qué sé yo, $100,000. Pero ahora, pues, Santa Elena es un lugar que tiene bastante plusvalía. Probablemente que si yo lo venda, ya no voy a andar buscando los $100,000, ¿verdad? Sino que voy a tratar de venderlo a $500,000, etcétera. ¿Por qué? Porque la tierra, pues, ya tiene más valor de lo que tenía anteriormente. Ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, podría ser un avalúo de ese terreno y reconocerlo contablemente. Lo mismo con un edificio, por ejemplo. Son bienes que se pueden reevaluar. Pero para propósitos tributarios, la depreciación de los revalúos es no deducible. Lo que me dice el legislador es, mira, por eso todavía no has pagado. Eso es algo que vas a obtener en caso que lo llegas a vender, pero realmente no has tenido una salida de efectivo por esa operación, entonces no hay una deducción que aplique. Gastos proporcionales, que son cuando tenemos ingresos grabados y exentos. Luego tenemos rentas no grabadas. En esto que veíamos son cosas que se le tienen que subir a la utilidad antes de impuesto, ¿verdad? Y por segundo punto tenemos cosas que se le tienen que restar, porque probablemente los tenemos sumados a la utilidad, pero por disposición de ley pueden estar considerados como rentas excluidas o no grabadas.
Por ejemplo, las indemnizaciones de seguro, la aseguradora me paga porque uno de los vehículos tuvo un siniestro, se dio pérdida total, registro un ingreso, pero ese ingreso es no grabado. Bonos, letes, son títulos valores que emite el Estado y le da beneficios tributarios. Si yo estoy generando un ingreso, ya sea por la venta o por los intereses que generen esos títulos valores, pues son exentos. Si yo tengo algún beneficio fiscal, pues también lo podríamos restar. Dividendos sobre utilidades obtenidas del 2010 hacia atrás. En la clase pasada veíamos que existe la obligación de tributar un 5% sobre los dividendos que puedo recibir, ¿verdad? Entonces, em, pero esa ley como tal, esa obligación de efectuar la retención, de tributar ese 5 o 25%, dependiendo de dónde esté domiciliado, pues fue una obligación que surgió a partir de 2011. Surgió a partir de 2011 y por lo tanto, pues si tengo algunas utilidades que provenían de antes de 2010, pues esas tampoco pagan impuestos sobre la renta. Ingresos reconocidos por el método de participación, eso es un tema contable. Ganancias en venta de activo fijo, pues también lo tengo que restar porque va a una tasa diferenciada. Otras deducciones, lo de la reserva legal que platicábamos, pagos efectuados por provisiones de provisiones laborales, es decir, que yo ya utilicé parte de esa provisión que yo venía haciendo del pasivo laboral, pues ahí sí ya me lo puedo deducir porque ya lo pagué al empleado. Depreciación fiscal, si la depreciación fiscal es mayor que la financiera, pues también puede entrar acá como otra deducción. Cánones por arrendamiento financiero y depreciación de los bienes entregados en arrendamiento financiero. La figura de arrendamiento financiero es bastante particular porque a nivel contable me obliga a registrar diferentes cuentas. Un activo por derecho de uso, la amortización de ese derecho de uso, gastos por intereses, registrar la deuda como tal del arrendamiento, entre otros, ¿verdad? Em, pero para propósitos fiscales tengo que eliminar todo lo financiero y únicamente pues me quedo con el pago del alquiler mensual que estoy haciendo de ese arrendamiento, más o menos para que lo tengamos en mente. Y bien, eso sería em, una conciliación fiscal, la estructura de una conciliación fiscal. Vamos a ver algunos ejercicios. Déjenme ver. Ese podría ser una estructura. De hecho, el, este fue el parcial, creo que de hace 1 o 2 ciclos. De, de por acá, veamos. Mm, no, pues tienen proporcionalidad. Bueno, quizá más que todo para que vean cuál puede ser una estructura que puede tener el tercer parcial. Mejor vamos a hacer otros ejercicios.
Em, ¿Qué tenemos acá? Pues un ejercicio, un cálculo de impuestos sobre la renta para una persona natural, ¿verdad? Eso parecido a lo que ya vieron en el laboratorio 2. Luego un ejercicio donde teníamos pues algunos ingresos, un estado de resultados, teníamos la utilidad antes de impuestos y luego teníamos algunas consideraciones que teníamos que ir tomando. Cada consideración pues tenía una ponderación específica y si se iba desarrollando de forma correcta, pues teníamos el porcentaje completo. Em, no viene este ejercicio como tal porque no alcanzamos a ver proporcionalidad de costos y gastos. Acá sí logramos ver ese tema, por eso se evacuó, es un poco diferente. Creo que el de ustedes tendría que ser un poco más fácil. Por aquí tenemos estos tres ejercicios. Vamos a ver si los alcanzamos a hacer en esta media hora. Denme un momento. Creo que no estaban viendo el tercer parcial que les comentaba. Se los voy a poner por acá para que vean un poco la estructura. Tres partes, dos ejercicios básicamente y una parte de verdadero y falso. Podría ser algo, algo similar a esta estructura, pero mejor vamos a ver estos ejercicios. Ok, esos ejercicios ya se los subí a la plataforma de Moodle para que lo puedan tener a la mano. Em, Vayan haciéndolo junto conmigo, los van completando en un Excel. Al terminar la clase, pero inmediatamente terminada la clase, me envían por correo el desarrollo que ustedes han ido haciendo y les puedo considerar un punto para el parcial, para que vayan ya asegurando la nota. Em, Tenemos este ejercicio. El primero es Juan Pérez. Juan Pérez sería un comerciante individual. Nos dice de que tuvo estos resultados. A darles un poco de zoom. Tuvo ingresos por venta de productos por $450,000. Tiene un costo de venta de 100,000. Tiene gasto de nómina, gasto de nómina de administración y de ventas, tiene gasto de estimación de incobrables, tiene donaciones, tiene gasto por regalía por uso de marca, tiene gastos no deducibles y tiene una utilidad antes de impuestos de $230,000. Ese sería pues nuestro punto de partida. Y aquí nos da algunas consideraciones. Nos dice, revise las siguientes consideraciones y determine si debe incluir algún ajuste en la conciliación fiscal y cuantifique su efecto. Si la consideración no se debe incluir en la conciliación, justifique técnicamente. Veamos. El primero nos dice, Juan Pérez realizó una donación a una fundación sin fines de lucro y recibió un comprobante de donación. ¿Qué tenemos por acá? Se fijan, esta es la donación de la que estamos hablando.
$10,000. Entonces lo tenemos como un gasto que está afectando la utilidad antes de impuestos y tenemos el comprobante de donación y se realizó pues a una fundación sin fines de lucro. Entonces, digamos, de momento parecería de que el gasto podría ser deducible. Vamos a verlo por acá en este Excel. Aquí yo ya pasé, digamos, lo que tenía en el Word al Excel. Ustedes pueden hacer lo mismo. De hecho, el archivo se lo subí en Word para que sea más fácil de copiarlo y pegarlo en un Excel para que tengan esto de punto de partida. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un gasto por donación de $10,000 que tenemos que verificar. Pero, ¿qué nos dice el artículo 32? El artículo 32 lo deberíamos de tener. Dice las donaciones a las entidades que se refiere el artículo 6 hasta un límite máximo del 20% del valor resultante de restar a la renta neta del donante el valor de la donación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ahorita la renta neta serían los $230,000. Si a esto le restamos los 10,000 de la donación, es decir, dejar el resultado sin la donación, perdón, aquí tendríamos que sumarla. ¿Por qué? Porque aquí esta utilidad me la ha disminuido este gasto por donación. Entonces tengo que considerar ahorita los 240,000. Si a esto lo multiplico por el 20%, me dice de que el límite son $48,000. En este ejercicio, pues la verdad es que tuvo buena utilidad y vemos que el gasto por donación son 10,000, lo cual es inferior al límite que teníamos, ¿verdad? El límite eran 48,000. Entonces, la deducción procede. Y como la deducción procede, pues no hay que hacer nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el efecto está en la utilidad. Entonces, del punto uno, pues no tendríamos que hacer nada. Vamos a ver el punto 2. Dice, de la estimación de cuentas incobrables, únicamente 8,000 están relacionadas a cuentas por cobrar con antigüedad superior a 12 meses, a las cuales se les ha realizado el correspondiente proceso de cobro judicial. Entonces tenemos aquí que la estimación de incobrables son $20,000. Pero de estos 20,000, solo 8,000 están cumpliendo con los requisitos de ley. Aquí, miren, lo podemos manejar de dos formas. eh, con las dos formas llegamos al mismo resultado. Vamos a poner aquí gastos no deducibles. Podríamos decir que esta es una provisión por incobrabilidad. Como es algo contable, pues todo se va al no deducible. Podríamos llevar pues los 20,000 como no deducible y llevar como otra deducción por incobrables, que son los que ya cumplieron con todos los requisitos de ley, ¿verdad? Que serían 8,000, pero estos los vamos a poner restados. Al final es un efecto neto de $12,000. $12,000 como gasto no deducible. Vamos a poner por acá asset para ISR. Entonces tendríamos 230,000
y le vamos a sumar lo que vamos a poner acá. Y le estamos poniendo pues el signo para que todo nos quede en función de una suma. Ok, aquí si se fijan, ya mi base para ISR pues es mayor que la utilidad antes de impuestos. ¿Qué tengo adicional? Dice, la compañía realizó pago de regalía por uso de marca a una sociedad domiciliada en Colombia, aplicando una retención de 5,000. Revisando el estado de resultados, acá tenemos el gasto que se registró de una regalía por uso de marca. Son $25,000. El cobro es a una compañía colombiana. Pues bien, si buscamos la guía de orientación de paraísos fiscales, a ver, probemos que esta sea. eh, Sí, aquí la tenemos, que es la que está vigente para este periodo. Ok, vamos a buscar la lista. Como eso está por orden alfabético, pues Colombia no está acá, Camboya, Chipre, Croacia, y tampoco lo tenemos por acá, champiñón, Curazao. Entonces, Colombia no es paraíso fiscal, no aplica el 25. Para esta operación, pues tenemos tasa reducida, no, ¿verdad? Únicamente para transporte internacional, seguros, intangibles, pero relacionados con novelas o temas de entretenimiento. Ok, no se trata de nada de eso, entonces nos vamos con la retención general, que sería del 20%. Em, el gasto son 25,000. Vamos a ver, el 20% de 25,000 es una retención del 5%. Entonces, si le efectuamos la retención completa y con el porcentaje apropiado a esta operación, entonces no tenemos que hacer ningún ajuste, la deducción procede, se le hizo la retención que aplicaba, $5,000, y pues aquí no tenemos que hacer ningún ajuste porque esto ya está disminuyendo mi utilidad antes de impuestos. Nos dice determine el ISR del periodo por pagar. Ok, aquí, y esto lo podemos hacer como primer punto o como último punto, ¿verdad? Pero también es importante que analicemos los conceptos que tenemos acá en este estado de resultados. ¿Por qué? Porque ya Juan Pérez pues había identificado $15,000 de gastos no deducibles. Eh, ¿Qué son estos? Pues realmente no tenemos mucha idea porque no nos lo dice el ejercicio, pero ya Juan Pérez fue haciendo su análisis y dijo, no, yo estos $15,000 los ocupé en una fiesta que le hice a los empleados y por lo tanto pues es no deducible. Entonces, Juan ya los había identificado, lo dejamos hasta ahí. Al ser el cálculo de una persona natural, em, podríamos tener derecho también a las deducciones de 800 de salud y 800 de educación.
El ejercicio pues no nos está diciendo que tenga documentación em, sobre esos gastos, no tuvo gastos médicos ni gastos de educación, entonces no los incluimos. Pero si tuviera documentación, pues aquí pudimos haber dejado 800 y 800 como una deducción, ¿verdad? Lo cual nos disminuiría esta base imponible. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? La base para ISR serían 257,000. Aquí, pues Juan Pérez es una persona natural, entonces va a tributar conforme a tablas. Si se fijan, pues ya por el nivel de ingresos, ya estamos en el, en el último tramo. Entonces, esta es la fórmula que tendríamos que seguir. A los 257,000, pues le vamos a restar 22,857,14. Lo multiplicamos por el 30% y le sumamos una cuota fija de 3,462,86. Entonces aquí me da de que el ISR de este periodo pues serían 73,705,72 centavos. Eso es Lick, lo que ¿puede me poner la arroja. fórmula la base para el impuesto sobre la renta, por favor? Ok, esa es básicamente la suma de la utilidad antes de impuesto más los ajustes que le estamos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué estos van sumados? Porque aquí venían restados, pero realmente no procedía esa deducción, ¿verdad? Entonces, por eso los sumamos. Aquí le estamos poniendo pues este efecto, por ejemplo, de los $8,000, que sí es una deducción para dejar neto el importe que tiene que ajustar. Y ese es básicamente el cálculo de la base imponible. Ustedes me pueden decir, ok, es una persona natural, ¿por qué no le estamos agregando las deducciones de IS y de AFP? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no usamos deducciones de IS o de AFP? Porque ya se han sacado previamente. No. ¿Alguien más? Bueno, no se está calculando IS ni AFP porque Juan Pérez no es un asalariado. Juan Pérez lo que tiene es un negocio. Puede ser que Juan Pérez esté dentro de la nómina, ¿verdad? Pero como tal, eso no lo sabemos, digamos, por el ejercicio. Usualmente puede darse ese caso, ¿verdad? Pero es bastante atípico de que Juan Pérez se incluya dentro de la nómina, no tiene mucho sentido. Juan Pérez al final lo que va a recibir es la ganancia, ¿verdad? De todas las gestiones comerciales que realiza. Entonces, no tiene necesidad de que se le descuente IS o AFP. Juan Pérez se podría inscribir a IS y a AFP y estarlo pagando voluntariamente, ¿verdad? Pero como tal, esas obligaciones son únicamente para asalariados. Pagar seguro social y fondo de pensión, ¿verdad? Es solo para asalariados. Si soy comerciante individual, pues no tengo que pagar ISO, AFP y por lo tanto, pues tampoco me lo puedo deducir. Por eso es que digamos, más directo el cálculo, no tengo que incluir IS o AFP.
Y llegamos pues a 73.705,72. Vamos a hacer un supuesto de que sí tenían documentación de gastos eh, médicos, gastos de salud y gastos de educación. Y los tendríamos que haber puesto como negativos, negativo. Me baja un poco, ¿verdad? No es mucho porque realmente la base sigue siendo bastante alta, ¿verdad? Pero, pues, es una consideración que se podría tener. Listo, ese sería el impuesto sobre la renta que se tendría que pagar. Vamos a hacer otro ejercicio. Este sí es una sociedad, mira. Nos dice, la compañía XYZ obtuvo los siguientes resultados. Tenemos ingreso por venta de productos, ganancia en venta de vehículos, tenemos costo de venta, tenemos gasto de nómina, de administración y ventas, tenemos estimación de cuentas incobrables, un gasto por seguro internacional, gasto por regalía por uso de marcas, tenemos gastos no deducibles y llegamos a una utilidad antes de impuestos de $260,000. Al igual que en el ejercicio pasado, pues hay que revisar las consideraciones y ver si alguna de estas aplica para algún ajuste en la conciliación fiscal. Aquí pues ya tengo ese estado de resultados, $260,000, el punto de partida. Como es una sociedad, pues aquí tiene reserva legal. Nos dice, el capital social de la compañía es de $1,000,000 y la reserva legal constituida al 31 de diciembre de 2023 es de $160,000. Entonces, veamos acá, vamos a poner reserva legal. Tenemos el capital que sería de $1,000,000. ¿Y cuánto sería el máximo? Máximo de reserva legal. Si nos fijamos, pues esta es una sociedad anónima, es una SA de CB, una sociedad anónima. Entonces, aquí aplica lo del 20% del capital, que sería pues el monto máximo de reserva legal. Sería $200,000. La reserva legal que tenemos constituida al año anterior, el ejercicio nos dice que son $160,000. Entonces, ¿cuánto es lo que está pendiente de constituir? Tendríamos que son $40,000. Esto es lo pendiente de constituir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para este año? Vamos a poner reserva legal. La reserva legal es del 7% sobre la utilidad contable. Aquí tenemos la utilidad antes de impuesto y lo multiplicamos por el 7%. Nos da 18,200. Aquí validamos pues 18,200 y teníamos pendiente de constituir 40,000. Entonces aquí pues todavía podemos constituirla completa, ¿verdad? Porque todavía estamos dentro de los 40,000. Es decir, que después de este año nos va a quedar una reserva legal acumulada de 178,000. Es decir, que para el siguiente año, lo más que puedo constituir son 21,800. Si acá hubiera sido
que el 7% me daba 44,000, por poner un número, pero ya lo pendiente de constituir, pues solo eran 40,000, tendría 4,000 de diferencia. Yo ya debería de constituir no el 7% de la utilidad, sino que hasta alcanzar este monto máximo de los 40,000 dólares. Me quedarían 4,000 por fuera que no constituiría. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Para el punto 1 sería una deducción como esto va a ser deducción porque la reserva legal nos la estaríamos quitando, lo vamos a dejar en negativo. Vamos a poner más abajo base imponible. Vamos a dejar la utilidad antes de impuestos más la suma de todo lo que agreguemos acá. Ok. ¿Qué más tengo por acá? Dice, la compañía contrató un seguro internacional con una aseguradora domiciliada en Miami, paraíso fiscal, la cual está autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La retención aplicada es de $500. Ok, veamos. El gasto por seguro internacional son $10,000. Ok, veamos qué tasa de retención le tenía que haber aplicado. Miami, pues ya el mismo ejercicio nos dice que es un paraíso fiscal, pero en esta operación es de seguros, lo cual pues tiene una tasa reducida y la aseguradora sí está autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, entonces se cumplen los requisitos para que la retención sea únicamente un 5%. Entonces, ¿qué tenemos por acá? El seguro internacional. Em, y son 10,000. Entonces, si acá le aplica una retención del 5%, pues sería $500. Entonces, la retención está bien aplicada. Por lo tanto, pues sí nos podemos deducir ese gasto de los $10,000. ¿Tenemos que hacer algo a nivel de la conciliación fiscal? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los $10,000 sí es una deducción que procede y ya me está afectando la utilidad antes de impuestos. Veamos. Siguiente Yo no, punto. perdona, no entendí eso porque daba 500, pero podemos deducir los 10,000. Ah, ok. Lo que pasa es que aquí nos está diciendo cuál fue la retención que se le aplicó. La retención fue de $500. El gasto fue de 10,000. Es decir, si yo pagué 10,000, mi obligación era retener $500 porque es el 5% de los $10,000. Entonces, como apliqué la retención que correspondía, la deducción procede. Si aquí, por ejemplo, ¿qué hubiéramos tenido? Em, si en lugar de $500 la retención hubiera sido 250. Em, Aquí sí ya no me podría deducir el 100% de los 10,000. ¿Por qué? Puede ser que yo aquí registré el gasto, pero no apliqué una retención. Que eso se puede dar por diferentes razones. Puede ser de que lo registré en diciembre y el pago lo hice en enero y hasta en enero se le aplicó la retención. Pero con las retenciones sí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo estoy registrando un gasto en este año y ese gasto está relacionado con una renta que yo le tenía que haber aplicado una retención para poder deducirlo,
yo tengo que haber aplicado la retención y en el porcentaje correcto. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí únicamente hice una retención de $250? Extrapolémoslo, ¿verdad? Si esto fuera la retención del 5%, quiere decir que yo aquí pudiera decir que solo le apliqué retención a $5,000. ¿Por qué estoy utilizando 5%? Porque 5% es la retención que le aplica a esta operación en específico. Si este hubiera sido el caso, que la retención es menor a la que le tuve que haber aplicado al monto total, em, aquí únicamente podría utilizar una deducción de $5,000. Tendría que llevar la otra mitad, los $5,000 de diferencia, como gasto no deducible, porque a esos 5,000 no le apliqué retención. Hoy sí, muchas gracias. Ok, gracias. Ok, pero digamos, en este caso no incluimos nada en la conciliación fiscal. Luego tenemos el siguiente punto, dice, de la estimación de cuentas incobrables, $12,000 están relacionados a cuentas por cobrar con antigüedad superior a 12 meses, a las cuales se les ha realizado el correspondiente proceso de cobro judicial. ¿Qué teníamos acá? Teníamos también que eran 20,000. Eran 20,000, pero aquí 12,000 sí ya cumplen con todos los requisitos para poder deducirlo. Entonces, podríamos decir, utilidad, esto como no deducible y como deducción incobrables, pues llevo los 12,000 que me dice el ejercicio que sí se tiene pues toda la documentación. Ahora, aquí dice el siguiente punto que la compañía vendió vehículos con un costo de adquisición de $180,000 en 2020 y depreciación acumulada de $150,000. El precio de venta fue de $80,000. Si se fijan, aquí a nivel del estado de resultados, pues tenemos esta ganancia de capital en venta de vehículos, que justamente aquí nos está hablando de esa venta, ¿verdad? Fueron diferentes vehículos, nos costaron $180,000 en 2020, pero pues ya aproveché una deducción de depreciación de $150,000 y los estoy vendiendo a 80,000. Vamos a poner por acá ganancia de capital. La ganancia de capital, pues tendríamos el precio de venta, que el ejercicio nos dice que fueron $80,000. Y a eso le tenemos que restar el costo básico. ¿Qué era el costo básico? Pues el costo de adquisición, los $180,000, menos la depreciación acumulada. Entonces aquí tenemos $30,000 de diferencia, ¿verdad? Eso sería el costo básico. Serían $30,000. No nos dice si hay algún costo de la operación o alguna mejora que se le hayan hecho en su momento a los vehículos, entonces solo tomamos estos datos, ¿verdad? Entonces la ganancia de capital es la diferencia, nos da $50,000, que si se fijan a nivel de los estados, del estado de resultados, pues también teníamos $50,000. Em, Esto pues iría a una tasa del 10%, son $5,000.
ISR, 10% ganancia de capital. La vamos a poner. Ok, esa es la ganancia de capital, pero como va a una tasa diferente, aquí lo vamos a restar, ¿verdad? Porque lo vamos a restar. Serían estos 50,000, los estamos restando. ¿Por qué lo vamos a restar? Porque esto no va a tributar a la tasa ordinaria, sino que va a ir a una tasa diferenciada. Lo vamos a poner aparte. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que la compañía realizó un pago por regalía por uso de marca a una sociedad domiciliada en Países Bajos, aplicando una retención de $5,000. Países Bajos, veamos. Em, por aquí teníamos la guía y no está en esta. Pero sí está en esta, miren, de baja tributación, Países Bajos, número 40. Entonces, acá, como se le está haciendo un pago a esta compañía que está domiciliada en un paraíso fiscal, es una regalía por uso de marca, no tiene tasa reducida, entonces aplica una retención del 25%. Vemos el estado de resultado y tenemos una regalía por uso de marca de $25,000. Ya vimos que la retención tiene que ser del 25%. Ahora, el 25% son 6,250, pero el ejercicio nos dice de que únicamente se le aplicó una retención de $5,000. Entonces, aquí tenemos un diferencial, ¿verdad? Que serían los 5,000, que fue la retención aplicada, menos lo que yo tenía que haber aplicado, que es parecido a lo que les estaba comentando hace un momento, ¿verdad? Que teníamos un diferencial. ¿Cómo calculo el no deducible? Porque aquí hay un no deducible, ¿verdad? Porque no se le aplicó una retención al monto completo, sino que solamente a una porción. Entonces, a los 1,250, que es la retención que no se hizo, vamos a sacar cuánto es el monto base, perdón, aquí sería de dividirlo, ¿no? Entre 0,25 nos da $5,000. Entonces, de estos $25,000, yo no me puedo deducir $5,000. ¿Por qué? Porque a esto no le apliqué retención. Entonces, acá vamos a poner un gasto no deducible por retención no realizada. Esto iría sumado. Serían estos $5,000. Y luego me dice, determine el ISR por pagar del periodo. ¿Qué más tengo por aquí? Que esto no lo decían los numerales, pero viendo aquí, pues también esta compañía ya tenía identificados algunos gastos que no cumplían todos los requisitos para poder ser deducible. Entonces, tenemos directamente pues que poner los $15,000. Veamos acá. Acá para llegar a la base imponible, pues ya estamos considerando todos estos ajustes que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, la base imponible son 219,800. Si se fijan aquí, pues principalmente por la ganancia de capital es que nos está dando una diferencia, ¿verdad?
una diferencia bastante significativa, porque la utilidad contable pues eran 260,000 y acá únicamente pues tendríamos como base imponible 219,800. Ahora, ¿qué tasa de ISR le tengo que aplicar? Pues si nos fijamos, los ingresos totales son de 500,000. Entonces esto es mayor a 150,000 dólares. Por lo tanto, la tasa de ISR pues sería del 30%. ¿Qué tenemos, qué tenemos acá? Los 219,800 por el 30% nos da 65,940. Ese sería el ISR a la tasa ordinaria. Ahora bien, retomando lo que veíamos de la ganancia de capital, vamos a poner ISR 10%. Tenemos estos otros 5,000 que los habíamos dejado aquí calculados aparte. Entonces, el ISR total sería la suma de estos dos. 70,940. Eso es lo que tendría que pagar esta empresa de impuestos sobre la renta de este periodo. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario. Todo bien. Una Excelente. consulta, licenciado. En los gastos no deducibles, en la última parte, por las retenciones realizadas, ¿se le ajusta a los 5.000 completos o solo la diferencia cuando no retiene correctamente? Sería solo la porción a la que no se le aplicó retención. Y aquí te pongo un ejemplo, ¿verdad? La retención que reportamos fue de 5,000. Eso es lo que nos dice el ejercicio que sí se aplicó de retención, ¿verdad? Si lo queremos ver así, de los 25,000 dólares que tenemos acá de gasto por regalía por uso de marca, a 20,000 sí le aplicamos retención. Entonces, esto sí es deducible y tenemos 5,000 que es a lo que no se le aplicó retención. Entonces, solo esto, la porción a la cual no se le aplicó la retención, es lo que nos llevaríamos como no deducible. Ah, ok, perfecto, gracias. Listo. Los otros 20,000, pues ya están aquí afectando la utilidad antes de impuesto, entonces eso ya, digamos, no tenemos que tocarlo. Solo estaríamos dejando lo que tendríamos que eliminar, digamos, como deducción. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, comentario? Ok, entonces lo dejamos acá. Si fueron haciendo el ejercicio, pues conmigo me lo pueden enviar al correo a jeflores@uca.edu.sv y les podría reconocer pues un punto para el parcial. Igual, el fin de semana les voy a subir unos casos a Moodle. No van a ser evaluados, pero pues los pueden realizar para prepararse para el parcial como un repaso y pues también si los hacen y tienen entre 8 y 10, les estaría dando un punto para parcial. ¿Ok? Listo.
Si no tienen ninguna otra duda, pues de mi parte llegamos hasta acá. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir por correo, ya sea de estos ejercicios o también de los que les voy a dejar. Quizá no el fin de semana, debería de ser antes para darles chance que repasen un poco más. Esa la voy a dejar abierta para que puedan hacer con varios intentos. La idea es que la hagan a conciencia para que al momento del parcial pues lo sientan más fácil. Listo, pues lo dejamos hasta Gracias, Rick. acá. Pasen todos buena noche. Buenas noches.